Abra su Biblia, si es tan amable, en el libro de Apocalipsis. Vamos al capítulo 21, versículos del 9 al 27. Continuamos la exposición de este libro, del capítulo 21 y por supuesto del libro de Apocalipsis. Y permítame anunciarle que es mi plan concluir la exposición del libro de Apocalipsis el último domingo del mes de agosto. Debo también confesar que tengo emociones encontradas al respecto, porque si bien creo que es ya tiempo de llevar a su conclusión esta exposición, por otro lado también siento que sobre todo estas últimas partes pudimos haber pasado todavía más tiempo en este libro, pero por supuesto hay que predicar todo el consejo de Dios y no nada más un libro, ¿no? Bueno. Entonces, el plan es, si Dios lo permite, concluir la exposición de Apocalipsis el último domingo del mes de agosto. Bien. Tenga por favor entonces su Biblia abierta en Apocalipsis 21. Nuestro texto es los versículos del 9 hasta el 27. Permítame recordarle que hace 15 días vimos cuál será la herencia de los santos, la herencia de los justos, de aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Y esto en contraste con lo que vimos anteriormente en el capítulo 20, sobre todo el final del capítulo 20, donde se nos habla del destino de los malos, del destino de aquellos pecadores impenitentes, incrédulos, que tendrán su parte, dice la palabra de Dios, en el lago que arde con azufre y fuego. En contraste, entonces, en el capítulo 21, Dios muestra a su pueblo qué es lo que Él ha estado preparando como herencia para los suyos. Y vimos hace 15 días que el Señor ha estado preparando cielos nuevos y tierra nueva. Ese será nuestro hogar eterno, no una existencia etérea, incorpórea, como hemos dicho, flotando en el cielo, sino viviremos con cuerpos resucitados y glorificados en cielos nuevos y tierra nueva. Y en estos cielos nuevos y tierra nueva no habrá más llanto, ni habrá más dolor, ni habrá más angustia, ni habrá más enfermedad, ni habrá más hambre, ni habrá más muerte. Pero lo que hace más maravilloso este hogar eterno que Dios tiene como herencia para los suyos es que Dios mismo habitará en medio de su pueblo. Y la promesa que el Señor hizo a Abraham será cumplida en su plenitud. La promesa del pacto: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y Dios prometió habitar en medio de su pueblo. En Apocalipsis 21 entonces vemos en la primera parte del capítulo el cumplimiento de esta promesa. Ahora bien, comenzando en el versículo 9, vamos a ver otro aspecto del futuro que viene por delante para el pueblo de Dios. Ahora bien, en los primeros 8 versículos empezamos a ver una descripción de dónde vamos a vivir, dónde vamos a estar. Y esta descripción pues continúa en el capítulo 22, versículos del 1 al 5, sobre todo, y lo veremos si Dios quiere la próxima semana. Pero en medio de estas dos descripciones del lugar donde vamos a estar, también Juan recibe una visión de quiénes vamos a ser. No solamente dónde vamos a estar, sino también de quiénes vamos a ser. No solamente tenemos una descripción de dónde la iglesia va a estar, sino también tenemos una descripción de lo que la iglesia va a hacer. Así que pidamos al Señor su bendición, oremos juntos. Bendito Señor, queremos suplicarte
en el santo nombre de Jesús, que hables a tu pueblo tu palabra. Esta palabra, Señor, que hablaste a tu siervo Juan, ¿te agradó, Señor, revelarle esta visión, la cual por obra de tu Espíritu Santo escribió sin ningún error? Y también, Señor, tú has preservado la integridad de estas palabras para tu iglesia en el siglo XXI. Queremos rogarte que el mensaje original que diste a los oyentes originales, el significado original de este texto, sea aplicado a nosotros en una manera relevante y fiel. Y así como diste ánimo y aliento a las iglesias de Asia Menor en el año 95-96, también llena de aliento, de esperanza y seguridad a tu pueblo. Parte de tu pueblo está reunido aquí, Señor, y rogamos que tú, que conoces lo que cada uno piensa y siente, lo que cada uno ha hecho, lo que cada uno cree en el fondo de su corazón, háblanos, Señor, a través del mensaje que tú diste a los lectores originales de este libro. Concédele al predicador exponer tu palabra con claridad y fidelidad. Perdona sus pecados, que son muchos, y a pesar de sus inconsistencias, y a pesar, Señor, de sus incongruencias, permítele comunicar tu palabra clara y fielmente a tu pueblo. Lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Apocalipsis nos presenta por lo menos dos visiones de la iglesia. Por un lado, el libro de Apocalipsis nos permite ver a la iglesia aquí en la tierra. Y quizá usted recuerde los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis, donde Juan, o el Señor, mejor dicho, a través de Juan, se dirige a 7 iglesias de Asia Menor. Ahora, en su momento dijimos que estas eran 7 iglesias reales, son 7 iglesias históricas que existieron físicamente en 7 ciudades de Asia Menor. Pero también hicimos la observación de que no eran las únicas iglesias que había en ese tiempo. Pero estas 7 fueron escogidas para representar no solamente a la totalidad de las iglesias de ese entonces, sino a la totalidad de la iglesia a lo largo de la historia. Pero cuando vamos a los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, la descripción, el cuadro que vemos allí no es muy alentador, con excepción de 2 iglesias fieles. Lo que encontramos en esas 7 iglesias, pues, por decirlo menos, nos desconcierta, o nos frustra, o nos desconsuela. ¿Por qué? Porque encontramos a esas iglesias llenas de herejía, llenas de inmoralidad, falsos maestros, personas que animaban a los creyentes a participar de rituales paganos, inmorales, de prostitución. Vemos materialismo en la iglesia. Vemos indiferencia hacia el Señor, falta de amor al Señor. Vemos también entre esas iglesias poco testimonio cristiano. Y ciertamente el cuadro entonces que se nos pinta allí no es muy digamos, halagador para la iglesia. Cuando revisamos la historia de la iglesia, comenzando en el Nuevo Testamento, bueno, continúa hasta cierto punto, pues, ese sentimiento de
desconsuelo cuando vemos que a lo largo de su historia la iglesia ha estado llena de todas estas cosas, y divisiones, e intrigas, y celos, y pleitos, y demás. Llegamos al día de hoy, a la iglesia contemporánea, y una vez más podemos reaccionar con otra vez frustración y desilusión, tristeza. Vemos a las iglesias, vemos nuestra iglesia, y vemos lo que ocurre dentro de la iglesia. Vemos lo que sucede en otras iglesias y nos damos cuenta de que por más que busquemos, no vamos a encontrar una iglesia perfecta. Vamos a encontrar a las iglesias llenas de toda clase de inconsistencias e incongruencias, cosas que son incompatibles con la fe que profesamos. Y hay personas entonces que tratan de encontrar una iglesia perfecta. Y cuando finalmente la encuentran, la echan a perder. Porque últimamente también algo que puede ser una fuente de desconsuelo y de desánimo y de desaliento, no solamente es mirar la condición de la iglesia, sino mirar nuestra propia condición. Mirar nuestras propias inconsistencias, incongruencias. Mirar las luchas que tenemos interna y externamente, nuestros fracasos, nuestros fallos. No hemos ni siquiera terminado de decir amén a la oración en la que estábamos confesando un pecado y ya lo estamos cometiendo otra vez. Y nos duele enfrentar la realidad de que hay pecado no solamente en la iglesia, sino en nosotros también. Sin embargo, el libro de Apocalipsis nos da otra descripción de la iglesia. No solamente nos presenta a la iglesia aquí en la tierra, no solamente nos da esta descripción realista, no maquillada, ¿sí? Ni, como dirían por ahí, aunque eso creo que ya es algo del pasado, no photoshopeada, sin filtros de Facebook o Instagram, la iglesia tal cual es. La Biblia nos presenta a la iglesia tal cual es. El libro de Apocalipsis nos presenta a la iglesia tal cual es. Hay personas que dicen, es que yo quisiera que la iglesia fuera como la iglesia del Nuevo Testamento. Claramente esa persona nunca ha leído el Nuevo Testamento. Claramente esa persona nunca ha leído el Nuevo Testamento, porque la descripción que tenemos de la iglesia en el Nuevo Testamento es una descripción realista. Y entonces el libro de Apocalipsis nos presenta a la iglesia aquí en la tierra, en toda su realidad, pero también nos da una visión de la iglesia en la nueva tierra, de cómo será la iglesia en la nueva tierra. Es decir, nos presenta una descripción no solamente de la realidad presente, sino de nuestra esperanza futura. Y es lo que quisiera contender esta mañana, que los versículos 9 al 27 no son tanto una descripción del lugar donde vamos a estar, sino una descripción de cómo la iglesia va a ser, de quiénes vamos a ser. Y así como tanto Apocalipsis como el resto del Nuevo Testamento nos presenta la realidad de la iglesia, también nos anima a mirar hacia el futuro, a cobrar ánimo y aliento al mostrarnos nuestro glorioso futuro. Entonces, hermano, cobre ánimo, porque el futuro de la iglesia será glorioso. Cobre aliento, cobre ánimo. Y aquí vamos a ver en un momento más 3 descripciones, características de cómo la iglesia será en la nueva tierra. Debo hacer una nota aclaratoria. Ciertamente concuerdo que de pronto los símbolos pueden mezclarse, como vamos a ver, y sí, algunos elementos que encontramos aquí también pueden corresponder al lugar donde vamos a vivir.
pero quisiera una vez más contender que Juan aquí nos está mostrando no tanto dónde vamos a estar, sino cómo hemos de ser, qué es lo que hemos de ser. Ahora, antes de ver estas características, usted dirá, bueno, ¿cómo sabemos que estamos hablando aquí de la iglesia? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que no se está hablando aquí de la Jerusalén, como dicen los dispensacionalistas, que ha de ser reconstruida aquí en la tierra, la gloriosa Jerusalén que será reedificada para reinar sobre la tierra, donde Cristo reinará aquí desde su trono en Jerusalén? O, ¿cómo sabemos que no se está hablando aquí principalmente de la nueva Jerusalén, de la ciudad que ha de descender del cielo algún día? ¿Cómo saber que se está hablando de la iglesia? Bueno, vaya conmigo al texto, por favor. Dice así, versículo 1, capítulo 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y versículo 2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Note, por favor, que aquí en esta introducción a esta visión, Juan nos dice que vio la santa ciudad, pero esta santa ciudad primero es presentada como una esposa ataviada para su marido. En un momento más el orden va a invertirse, pero aquí Juan está diciendo, vi la santa ciudad como una esposa, vestida como una esposa. Entonces tiene dos símbolos aquí, una ciudad y una esposa. Y una vez más quisiera afirmar que estos dos símbolos se refieren a la misma realidad, es decir, la iglesia, el pueblo de Dios. Ahora, versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa. ¿Notó usted? Las mismas dos imágenes. Ven acá y te mostraré la esposa. Y luego me llevó a un monte alto y me mostró la ciudad. Versículo 1, vi la santa ciudad ataviada como una esposa. Versículo 9, me dijo, ven y te mostraré a la novia. Y luego me mostró a una ciudad. Las dos mismas imágenes, dos mismos símbolos para una sola realidad, la iglesia. Ahora, aquí tenemos nosotros, en el versículo 9, el inicio de la cuarta y última visión principal del libro de Apocalipsis. Muy al principio de esta serie, y si usted lo recuerda, me pongo de pie y le llamo bienaventurado. Pero muy al principio le dije que el libro de Apocalipsis puede ser bosquejado en múltiples maneras. Grandes estudiosos, grandes eruditos han propuesto sus propios bosquejos y todos son, bueno, la mayoría son muy buenos, muy buenos. O sea, como dicen por ahí, hay diferentes formas de cortar un pastel. Si no, pregúntenle a las hermanas de la femenil que pueden cortar un pastel en múltiples formas para que alcance para todos. Bueno. Pero una manera muy sencilla de dividir el libro de Apocalipsis es verlo de esta manera. Apocalipsis, decía un profesor mío, tiene un prólogo, tiene un epílogo, el cual vamos a ver en un par de semanas, tiene un prólogo, un epílogo y 4 visiones principales. Cada una de estas visiones es introducida de esta manera. Versículo 9. Ven acá y te mostraré. Ven acá y te mostraré. Entre paréntesis, dicen que Juan era yucateco, habla como los yucatecos. Oye, ven acá, ¿no? ¿Te acuerdan cómo? Pero bueno, ven acá
y yo te mostraré. ¿Cuándo fue la primera vez en el libro que hemos visto esta frase introductoria? Capítulo 4. Vamos al capítulo 4 un momento. Después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá, o ven acá literalmente dice, ven acá, y yo te mostraré. Ven acá y yo te mostraré. Cada una de las visiones principales son introducidas por esta frase, ven acá y yo te mostraré. Ahora bien, capítulo 19, versículo 9, esta es la última de estas 4 visiones. Ven acá y yo te mostraré. Ahora, esta visión sigue la cuarta, sigue a la tercera. La tercera visión comienza en el capítulo 17. Y esa visión es introducida de la misma manera. Vamos a ver, por favor. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré. Ahora, en el capítulo 17, Juan recibe la visión de una mujer que es descrita como una ramera, como una prostituta. Y usted puede notar que hay similitudes entre ambas visiones. Ambas tienen que ver con mujeres. Capítulo 17, con una mujer que es descrita como la ramera. Capítulo 21, con una mujer que es descrita como la esposa del Cordero. Claramente entonces podemos ver que aquí hay un contraste entre estas 2 mujeres. Y también podemos notar que la mujer del capítulo 21 es la antítesis de la mujer del capítulo 17. Por un lado está la prostituta y por otro lado está la novia del Cordero. Y puede usted notar que ambas visiones tienen muchas similitudes. Por ejemplo, son introducidas por uno de los ángeles que tienen una de las 7 copas de los juicios postreros. No sé si lo ha notado usted allí. También note usted que en el caso del capítulo 17, Juan es trasladado en el espíritu al desierto y entonces se le muestra a esa mujer. Cuando vamos al capítulo 21, Juan es trasladado en el espíritu a un monte grande y se le muestra una gran ciudad. Ahora, también es importante notar aquí una dinámica que hemos visto a lo largo del libro de Apocalipsis. ¿A qué dinámica me refiero? A esta dinámica de oír algo y ver algo diferente. Primer capítulo, Juan oyó el sonido como el sonido de una trompeta y se voltea para mirar y ¿qué es lo que ve? ¿Una trompeta? No. ¿Qué es lo que ve? Una visión gloriosa del Cristo resucitado en todo su esplendor y majestad. Capítulo 5, Juan oyó a uno de los ancianos hablarle del león de la tribu de Judá que había vencido y que es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. Y se voltea para ver y ¿qué es lo que ve? Un cordero como inmolado. Capítulo 7, cuando le presenta esta visión de la protección de la iglesia en la tierra y de la seguridad de la iglesia en el cielo, primero dice, oí su número, y su número era 144,000. Y luego se voltea para ver y ¿qué ve? Una multitud que nadie podía contar. Capítulo 21. Oye que le dicen, ven y te mostraré. ¿Te mostraré qué? La desposada, versículo 9. Te mostraré a la esposa del Cordero. Se lo dice el ángel. Oye algo, me van a mostrar. ¿A quién? A la esposa. Lo llevan a un monte alto y ¿qué es lo que ve? ¿La esposa? No, una ciudad. Una ciudad. Pero es interesante también que ambas mujeres
también son presentadas como ciudades. Vea usted el final del capítulo 17. Y dice el versículo 18 del capítulo 17, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Capítulo 21, te voy a mostrar a la esposa del Cordero. Me llevó a un monte santo y vi que la gran ciudad santa de Jerusalén. Entonces, este es un contraste entre el falso pueblo de Dios, el antipueblo de Dios, y el verdadero pueblo de Dios, la antiiglesia y la verdadera iglesia. Algo más que nos dice que aquí estamos hablando de la iglesia y no de un lugar, de que todo esto es simbólico para hablar de la iglesia, es la preponderancia del número 12 en este pasaje. Quizá usted recuerde que el número 12 es un número simbólico que se refiere a ¿qué? ¿O a quién? Al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios. Note usted la preponderancia del número 12 aquí. Y pudiéramos pasar bastante tiempo haciendo las matemáticas aquí, pero no tenemos pues ese lujo. Pero note por favor, el número 12 se usa una y otra vez con respecto a esta ciudad. 12 puertas sobre las cuales están escritas los nombres de los 12 patriarcas, con 12 ángeles en cada puerta, bueno, un ángel por puerta. 12 cimientos sobre los cuales están escritos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. 12,000 estadios, que son más o menos 1,500 millas por ahí, como la longitud, como la anchura y la altura de la ciudad. 144, ¿por qué? Porque son 12 por 12, ahí se menciona codos, 12 por 12, codos, usted puede hacer las cuentas ahí y son 144 codos que tenía la muralla. 12 clases diferentes de piedras preciosas que adornan los cimientos de la ciudad. Las 12 puertas, ¿sí? También son 12 perlas. Una y otra vez el número 12 se usa. Si el número 144 se lee como 12 por 12, cuéntelo usted, no ahorita, después. 12 menciones de 12. ¿Por qué esto es importante? Relacione este número con 144,000 del capítulo 7. Relacione este número con los 24 ancianos que son 12 y 12. En otras palabras, lo que Juan está describiendo aquí es a la iglesia. A la iglesia. Y algo más. Pudiéramos decir muchas cosas, pero solamente vamos a tomar uno de estos aspectos importantes. Quiero pedirle, por favor, que usted vea conmigo lo que dice acerca de los cimientos. Capítulo 21, versículo 14. Y el muro de la ciudad tenía ¿qué? 12 cimientos. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Por qué esto es importante? Jesús en Mateo 16 hace esta declaración gloriosa. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué roca? Pedro acababa de confesar, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice, sobre esta roca, Pedro, no, sobre esa confesión apostólica de Pedro, de quién es Jesús, es decir, el evangelio, sobre la roca de la confesión apostólica, Jesús edificaría su iglesia. De hecho, el apóstol Pablo retoma esta verdad y en Efesios 2 describe a la iglesia como un edificio en construcción. No cualquier clase de edificio. No
No un rascacielos, no un condominio, no un puente, no, sino como un templo que está siendo construido. Ahora este templo, dice Pablo en Efesios 2, está construido ¿sobre qué? Voy a leer versículos 19 y 20 del capítulo 2 de Efesios. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Edificados sobre qué? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué es la iglesia? La morada de Dios. Es el templo espiritual donde el Espíritu mora. El cimiento de ese templo, dice Pablo, es el cimiento de los apóstoles y los profetas. Regresamos a Apocalipsis 21. Versículo 14, y vi los cimientos de la ciudad. ¿Tenía qué? 12 cimientos. ¿Por qué 12 cimientos? Los 12 apóstoles. ¿Sí? Y en cada uno de los cimientos el nombre de un apóstol escrito. La iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles. La iglesia está edificada sobre la confesión apostólica de quién es Cristo. Eso añade otro, digámoslo así, argumento para afirmar que aquí Juan está hablando de la iglesia y no de un lugar físico, no de un edificio físico, sino de la iglesia. Sí, va a hablar de cómo será esa gran ciudad donde hemos de vivir, pero aquí está hablando de un edificio espiritual, de un templo espiritual, está hablando de la iglesia. Entonces, la iglesia es la esposa, pero al mismo tiempo la iglesia es la ciudad. La nueva Jerusalén no es una Jerusalén, como dicen los dispensacionalistas, premilenialistas, que va a ser reconstruida en Palestina, donde Cristo va a reinar en el milenio. No, la nueva Jerusalén aquí no se refiere a un edificio que va a descender del cielo, con grúas y demás. Aquí la nueva Jerusalén se refiere a la iglesia. La iglesia. ¿Y cómo será esta iglesia? Podemos mencionar muchas cosas. Hay mucho que decir aquí. Pero permítame compartir con ustedes 3 características de cómo la iglesia será en el futuro. En primer lugar, la iglesia perfectamente reflejará la gloria de Dios. La iglesia perfectamente reflejará la gloria de Dios. La iglesia será un reflejo glorioso de Dios mismo. Vea qué dice aquí. Vamos a nuestro texto una vez más. Dice versículo 9, versículo 10 y versículo 11. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Una nota importante es que el trasfondo de esta visión se encuentra en Ezequiel 40 al 44. Usted puede leer en detalle esto más adelante. Las imágenes son prestadas, son tomadas de allí. Bueno, no nada más son tomadas las imágenes, lo que Ezequiel vio se cumple finalmente aquí en Apocalipsis. Pero nos dice Juan que él vio a la ciudad, a esta ciudad nos dice, santa de Jerusalén, descendiendo del cielo, teniendo ¿qué? La gloria de Dios. Y luego la describe como radiante, ¿no es cierto? Refulgente. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe y diáfana, transparente, como el cristal. ¿Dónde hemos visto esta descripción antes? En el libro de Apocalipsis, capítulo 4. Vamos al capítulo 4 un momento. Y dice el versículo 2: y al instante yo estaba en el Espíritu,
y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante ¿a qué? ¿A piedra de qué? De jaspe. A piedra de jaspe. Versículo 4 y en adelante vemos también que se nos dice, sobre todo en el versículo 6, que había un mar de vidrio como el cristal. La descripción que la iglesia tiene en el capítulo 21 es igual a la descripción que Juan hace de Dios en el capítulo 4. La iglesia dice, tiene un fulgor como de una piedra preciosísima semejante al jaspe. Y en el capítulo 4 Dios es descrito en términos de esta piedra preciosa que se llama jaspe. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Que finalmente la iglesia reflejará la gloria de Dios perfectamente. ¿Se acuerda de Moisés? Cuando Moisés ascendió a la montaña a recibir los 10 mandamientos y descendió de la montaña, su rostro resplandecía de tal manera que tuvo que ponerse un velo, tuvo que cubrir su rostro con un velo por este refulgente brillo de su rostro al estar en la presencia de Dios. La iglesia entonces será un reflejo perfecto, refulgente de la gloria de Dios. Cuando miramos la iglesia el día de hoy, la iglesia es imperfecta. La iglesia no siempre refleja la gloria de Dios. Nosotros, dice el Señor Jesús, fuimos establecidos para ser la luz del mundo. Pero nosotros no tenemos luz propia. Nosotros reflejamos como la luna refleja la luz del sol. Estamos aquí para reflejar la gloria de Dios aquí en la tierra. Pero la iglesia en sus imperfecciones en el presente es incapaz de reflejar la gloria de Dios perfectamente. La iglesia no luce tan hermosa el día de hoy. La iglesia luce hasta cierto punto a veces sucia y maloliente y harapienta. No es una iglesia gloriosa aparentemente, pero ¿saben qué? Las buenas noticias son lo que Cristo Jesús está haciendo por su iglesia. Y dicho sea de paso, venga en la noche, porque estaremos hablando en el resto de agosto, estaremos hablando acerca de sola ecclesia, la doctrina olvidada por los reformados. Hablaremos acerca de la iglesia. Bueno, cerramos el paréntesis. Entonces, la iglesia ahora nos luce muy bonita, pero Cristo está haciendo algo maravilloso por su iglesia. ¿Qué está haciendo? Efesios 5. Efesios 5. Nos dice Pablo, lo mismo que Juan nos dice aquí en un sentido. Efesios 5 dice así, versículo 25, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué está haciendo el Señor? Está lavando a su iglesia, está embelleciendo a su iglesia, está nuestro Señor hermoseando a su novia. ¿Cómo lo hace? Por medio de su palabra. Por medio de su palabra, en un sentido, no quiero hablar de esto como una analogía absoluta, pero en un sentido, usted cada domingo viene al salón de belleza. Viene al salón de belleza, donde Cristo le lava con su palabra, quita más impurezas con su palabra, a través de los medios de gracia, continúa embelleciéndole para que algún día, y este es su futuro, algún día usted y yo creyentes seamos presentados colectivamente como una esposa radiante, sin mancha ni arruga, y reflejaremos incandescentemente, reflejaremos gloriosamente el fulgor de la gloria
de nuestro Señor. Ese es nuestro futuro. Yo sé, cuando nos vemos en el presente, cuando vemos a la iglesia en el presente, o cuando nos vemos a nosotros mismos, podemos sentirnos tan frustrados. Pero hermano, hermana, cobre ánimo, porque en la glorificación final, como la palabra de Dios dice, los justos brillarán como el sol. Los justos reflejaremos perfectamente la gloria de Dios. Ese es el futuro que nos aguarda. Pero no nada más eso, hermanos, también se nos dice que no solamente la iglesia será perfectamente gloriosa y que la iglesia reflejará perfectamente la gloria de Dios, sino que también la iglesia gozará de perfecta seguridad. De perfecta seguridad. Vea qué dice el texto. Me da cuenta, hay mucho que decir. Y vamos a retomar algunos textos de nuestro pasaje de la semana siguiente, pero note usted, por favor, lo que dice aquí, comenzando en el versículo 15. Y nos dice, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Y entonces se nos dice que midió la ciudad en su totalidad. Ahora, ¿dónde hemos visto antes en Apocalipsis a alguien con una caña de medir midiendo un edificio? Sí, exactamente, tiene usted razón. Capítulo 11. Capítulo 11, vaya un momento al capítulo 11. En el capítulo 11 leemos, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. En su momento, y quizá no lo recuerde o no estuvo usted aquí, puede ir a nuestro sitio web y ahí escuchar el sermón correspondiente al capítulo 11, pero en su momento dijimos que esta acción de medir el templo, en simbología de Apocalipsis y de la Biblia, significa protección. Pero note, lo dijimos en su momento, en Apocalipsis 11 no se mide el edificio en su totalidad. Algo se deja sin medir. Se nos dice aquí que midió ciertamente el templo, el altar, pero el patio o el atrio que está fuera del templo no lo midió, sino que lo dejó sin medir. ¿Por qué? Se le dice explícitamente, porque sería entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Cuando hicimos la exposición del capítulo 11, dijimos que aquí se nos presenta una visión de la iglesia y se nos dice que la iglesia es tanto indestructible como vulnerable. La iglesia en el mundo, en la tierra, en el presente, la iglesia ciertamente nunca será extinguida porque Dios la protege, pero al mismo tiempo la iglesia es vulnerable a los ataques de los enemigos de Cristo y de la iglesia. Específica y explícitamente se nos dice que el patio, dice, sería entregado a los gentiles para que puedan hollar sobre ella por 42 meses. 42 meses es uno de los números simbólicos que se usa en Apocalipsis para referirse al tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Entonces, durante la historia de la iglesia, durante la historia entera de la iglesia estará sujeta a los ataques, a la persecución de Satanás y sus agentes. La iglesia es vulnerable. Los cristianos pueden ser asesinados y los cristianos pueden sufrir grandemente, pero al mismo tiempo nos dice que la iglesia es indestructible. Volviendo al capítulo 21, se nos dice que aquí la ciudad es medida en su totalidad. Nada se deja sin medir. No hay una nota que diga ahí, pero no midas, o no midió tal cosa. Y esto nos habla ¿de qué? Del glorioso futuro de la iglesia.
La iglesia estará en perfecta seguridad. Nunca más tendremos temor. Y el pasaje lo expresa de manera simbólica. Por favor, vea usted, versículo 25. Sus puertas nunca serán cerradas de día. ¿Por qué las puertas nunca han de ser cerradas? Porque ya no habrá nada que temer. Digo, nosotros hemos ido de jalar la puerta, a poner llave, poner candado, 3 cerrojos, cámaras de vigilancia, detectores de movimiento, porque tenemos temor de que alguien pueda entrar a nuestra casa y robar. Tenemos hoy día cosas que en otro tiempo imaginábamos nada más como ciencia ficción, que desde tu teléfono o tu iWatch puedas monitorear tu casa, ¿no? A distancia. Y entonces, preocupados por la seguridad, instalamos toda clase de medidas de seguridad. Siendo la más elemental, cierra la puerta y ponle llave. Pero en el futuro que aguarda la iglesia, no habrá necesidad de cerrar la puerta. La iglesia no tendrá más temor alguno. Nunca más los hermanos en Corea del Norte, ahí temerosos en una casa, o en China, en un sótano, o en el mundo árabe, reunidos ahí en algún lugar lejano, nunca más temor de que alguien pueda venir y arrestarles. Nunca más la iglesia estará sujeta a angustia. La iglesia estará en perfecta paz y en perfecta seguridad. Hoy la iglesia sufre, hoy la iglesia es hollada, hoy la iglesia enfrenta peligro y dolor y angustia. Pero ese no es el fin de nuestra historia. La iglesia estará en la nueva tierra y en los nuevos cielos perfectamente segura. Cobre ánimo, creyente, porque ese es su futuro. Ese es su futuro. Usted no solamente reflejará la gloria de Dios perfectamente, sino que usted será guardado en perfecta seguridad por Dios mismo. Y por último, la iglesia será perfectamente santa. Perfectamente santa. Hermanos, hemos sido liberados los cristianos ya de la culpa del pecado. Hemos sido liberados de la vergüenza del pecado. Hemos sido liberados de la paga del pecado, de la condenación del pecado. Hemos sido liberados del dominio del pecado. Pero todavía no hemos sido liberados de la presencia del pecado. Y si usted es como yo y odia ver la realidad de pecado que todavía permanece en usted, que todavía permanece en nosotros, a veces en nuestra soledad nos preguntamos, ¿por qué soy así? ¿Por qué todavía experimento lo que experimento? ¿Por qué todavía tengo estos pensamientos? ¿Por qué siento dentro de mí estas emociones? ¿Por qué todavía puedo ver malas actitudes y malas motivaciones? ¿Por qué hasta en mis momentos más santos se me cruzan pensamientos inmundos? ¿Por qué estoy luchando con esta ira que puedo sentir creciendo en mí, la impaciencia, etcétera? Cansa, ¿no es cierto? Cansa. Pero viene el día. Viene el día cuando seremos liberados de la presencia del pecado. Ya somos santos, hermanos. Pero nuestra santidad todavía no ha sido, digámoslo así, llevada a su plenitud. Somos justos, hemos sido justificados, pero todavía somos pecadores. Hermanos, ya no somos lo que éramos, pero todavía no somos lo que vamos a ser. Y esas son buenas noticias. Esas son buenas noticias para el verdadero creyente. ¿Y en dónde encontramos en el texto que la iglesia será perfectamente santa? Bueno, podemos decir muchas cosas, pero quisiera llamar su atención, por favor, al versículo 16, donde se nos dice lo siguiente. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios, la longitud de la altura y la anchura de ella
son iguales. Entonces, tenemos aquí, lo que realmente se nos presenta aquí es un cubo perfecto. Cuando digo cubo, hermanos, no piensen en una cubeta, no piensen en yucatequismos, no piensen en una cubeta, piensen en un cubo, como el cubo Rubik. Algunos saben qué es, otros no. Un cubo perfecto, la misma medida de anchura, longitud, altura, un cubo perfecto. ¿Por qué esto es importante? ¿Cuál es la otra vez en la Biblia que encontramos la mención de un cubo perfecto? Exacto. Primero de Reyes. La construcción del templo de Salomón. ¿Se acuerda usted de las dimensiones, de las medidas del lugar santísimo? Un cubo perfecto. ¿Se acordará usted que el templo, como el tabernáculo por instrucción de Dios, ¿sí?, fueron construidos de acuerdo a un patrón que Dios le dio a Moisés, el tabernáculo, y luego el templo de Salomón de acuerdo al patrón del tabernáculo? Y el templo y el tabernáculo se dividían en tres partes. ¿Se acuerda usted? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo tenía las medidas de un cubo perfecto. Y el lugar santísimo se llamaba el lugar santísimo, ¿por qué? Porque es ahí donde Dios moraba, donde la presencia de Dios estaba. ¿Qué está diciendo Juan aquí? Que ese lugar santísimo, prefigurado en el tabernáculo y prefigurado en el templo, será la iglesia. Dios vendrá a morar entre nosotros. Nosotros seremos perfectamente santos, porque como dice al final, nada inmundo estará ahí. Dios no puede morar en medio de inmundicia y de pecado. Dios mismo vendrá a este lugar santísimo, que ya no es un lugar, digamos, físico, es la iglesia, estará en medio de nosotros. Y luego se nos dice, note usted por favor, comenzando en el versículo 19, bueno, el versículo 18, disculpe usted, se nos habla de que la ciudad estaba cubierta de oro. Más adelante, más tarde, revise la descripción del templo de Salomón. El lugar santísimo estaba recubierto ¿de qué? De oro. De oro. Una vez más, la iglesia es el lugar santísimo. No solo eso, se nos da la descripción aquí de 12 piedras, o mejor dicho, se mencionan 12 piedras preciosas. ¿Por qué es importante esto? Porque el oro y las piedras preciosas son importantes, no solamente porque corresponden a la descripción del santuario original, el jardín de Edén, en el libro de Ezequiel capítulo 28 y en el libro de Génesis capítulo 2, sino también por algo que es muy importante. El sumo sacerdote era el único que podía entrar a la presencia de Dios una vez al año. Y usted recordará que entre las piezas de vestidura que tenía el sumo sacerdote había un pectoral, ¿no es cierto? Algo que se ponía aquí en el pecho, sobre su corazón. Y en ese pectoral había ¿qué? 12 piedras preciosas, que son estas que tenemos aquí. Y en el pectoral una inscripción que decía santidad a Jehová. Bueno, tenía en su vestidura santidad a Jehová. Nada inmundo, podía entrar a la presencia de Dios, solamente algo que era santo. Y usted recordará que el sumo sacerdote en la parte de abajo de sus vestiduras tenía unas campanitas. ¿Para qué? Si los levitas dejaban de escuchar las campanitas, eso quería decir que el sumo sacerdote había sido fulminado y tenían que jalarlo con la cuerda que tenía atada a su pie. Nada inmundo podía estar ahí, nada pecaminoso podía estar ahí. Bueno, estoy convencido que lo que presenta Juan aquí es una visión de la iglesia en su rol sacerdotal. Ese sumo sacerdote, en un sentido, es la iglesia. La iglesia ya está aquí, por eso en presencia de Dios, por eso las 12 piedras ahí, el sumo sacerdote en la presencia de Dios, sirviendo en perfecta santidad al Señor, sin temor alguno de ser aniquilados por la santidad de Dios. Ese es nuestro futuro, hermanos. Eso es lo que nos aguarda. Eso es lo que le espera a usted creyente.
que lucha, que llora, que sufre, que se angustia cuando ve todavía el pecado en su vida. En la nueva tierra, cuando Cristo venga en su glorificación final, no solamente usted podrá ser un reflejo perfecto de la gloria de Dios, no solamente será guardado en perfecta seguridad, sino que usted será perfectamente santo. Y una señal de que usted es cristiano es que usted verdaderamente anhela eso. Una señal de que usted realmente ha nacido de nuevo es que desea que llegue ese momento cuando usted sea perfectamente santo. Una señal de que usted es creyente verdadero es que la santidad no le aburre o no le incomoda, sino es algo que desea y anhela ser perfectamente santo. Por eso, además de esta palabra de aliento, implícitamente hay una palabra de exhortación aquí. Versículo 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente ¿quiénes? Los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Es imposible que formen parte de esta ciudad, es imposible que sean parte de la novia del Cordero aquellos que no hayan sido elegidos desde antes de la fundación del mundo y que por la gracia de Dios hayan creído en el Evangelio. Es imposible que entre una persona impenitente, es decir, no arrepentida. Es imposible que ahí esté, en ese futuro glorioso, haya personas que hacen abominación o mentira, como dicen otras versiones, o practican falsedades. Tu falsa religión, por más que en el exterior se vea como una religión piadosa, por más que engañes a tus padres o a tu cónyuge o a los hermanos o a los pastores, si realmente no te has arrepentido de tus pecados, si lo que muestras el domingo no corresponde a la realidad de tu semana, si la manera en que actúas aquí no es la manera en que actúas ahí afuera, déjame decirte en el amor de Cristo, que tú no entrarás allí, que usted no entrará allí, no será parte de este futuro glorioso. Por lo tanto, debes arrepentirte, debe usted arrepentirse de sus pecados y entregar su vida a Cristo Jesús. Bueno, regresando al principio entonces, ciertamente Apocalipsis nos presenta a la iglesia en su estado presente, pero también nos da esta visión gloriosa de nuestro futuro. Ciertamente, Apocalipsis nos muestra a la iglesia con todas sus imperfecciones y fallas, pero nos muestra a la iglesia cómo será la iglesia cuando Cristo venga. Cobre ánimo, cobre ánimo. Posicionalmente, hermano, en virtud de su unión con Cristo, usted ya está allí, sentado con Cristo a la diestra del Padre, porque está en Cristo, porque está en unión con Cristo. Pero temporalmente usted está llegando a ser lo que usted ya es en Cristo. Cristo continúa su obra en usted. Domingo a domingo y diariamente a través de su palabra continúa embelleciéndole para tener el gozo de tenerle frente a Él, a su novia, perfectamente hermosa, sin mancha y sin arruga, reflejando la gloria de Dios. Cristo aguarda ese momento. Cristo anticipa ese momento. ¿Lo anticipa usted? ¿Lo anhela usted? ¿Lo desea usted? Cuando esta novia, por quien dio su vida, por quien derramó su sangre, a quien está lavando con su palabra, sea presentada en ese momento en que las puertas se abran y la marcha nupcial se escuche y la novia entre radiante para encontrarse con su esposo. ¿Anhela usted esto? ¿Desea usted esto? Ruega al Señor pronto, Señor Jesús. Hermano, si así es, esas son buenas noticias. Si no, considéralo. Considéralo, piénsalo, medítelo. Quizá
y solo quizá, no eres un verdadero creyente. Podemos platicar sobre esto, si así lo deseas. Hermanos, entonces, cobremos ánimo. Ese es el futuro que nos aguarda. Una iglesia que reflejará perfectamente la gloria de Dios, una iglesia que estará en perfecta seguridad y una iglesia que será perfectamente santa. Dios bendiga su palabra. Amén.